Nos han dicho que el estoicismo es la llave maestra para la calma y la fortaleza, que Marco Aurelio y Séneca tienen el secreto para mantenernos imperturbables ante cualquier tempestad. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que esa misma llave podría encerrarlos en una prisión de indiferencia? Que tras esa fachada de voluntad de hierro se esconde una trampa peligrosa, una que puede arruinar sus relaciones, reprimir su verdadera personalidad y convertirlos en meros observadores pasivos de su propia vida. Hoy no venimos a alabar el estoicismo. Vamos a destapar su lado oscuro. Les voy a revelar 20 peligros ocultos de esta filosofía, cosas de las que nadie suele hablar. Y les prometo que, después de este vídeo, verán las enseñanzas estoicas con ojos completamente diferentes. Estén de acuerdo o no, déjenme sus comentarios ahora mismo. Me interesa mucho saber su opinión antes de empezar con el análisis. Pero antes de que empecemos este análisis exhaustivo, hagamos un breve viaje al pasado. El estoicismo nació en Atenas, alrededor del año 300 a.C. Su fundador, Zenón de Sitio, enseñaba que el camino hacia la felicidad, o eudaimonia, se encontraba viviendo en armonía con la naturaleza y la razón. La idea central es tan simple como elegante. No podemos controlar los eventos externos, las enfermedades, la pobreza, la opinión de los demás, pero sí podemos controlar nuestra reacción a ellos. Esto se conoce como la dicotomía del control. Suena increíblemente poderoso, ¿verdad? Estoicos como Epicteto, Séneca y el emperador Marco Aurelio nos dejaron obras que siguen inspirando a millones hoy en día. En nuestro mundo moderno, lleno de caos e incertidumbre, las ideas sobre la calma interna y el control mental han ganado más popularidad que nunca. Pero es precisamente en esta popularidad donde reside el primer peligro: la simplificación. Las grandes ideas del pasado se sacan de contexto y se convierten en citas digeribles para las redes sociales, perdiendo su profundidad y, lo que es más importante, sus advertencias esenciales. La primera y la más insidiosa de las trampas es la confusión de conceptos. El estoicismo, en esencia, nos enseña a gestionar nuestras emociones, no a suprimirlas. Sin embargo, en la práctica, esto se traduce para muchos en una guerra brutal contra sí mismos. La persona, después de empaparse de artículos superficiales, asume que experimentar ira, tristeza o miedo es un signo de debilidad, algo totalmente antiestoico. Y en lugar de vivir esas emociones, comprender su origen y transformarlas, lo que hace es anestesiarlas. Se coloca la máscara de la inamovilidad. Pero, ¿qué sucede en el interior? Las emociones no se esfuman. Se quedan ahí, acumulando tensión como un muelle que ha sido comprimido al máximo. Un duelo no procesado se transforma en depresión, la ira reprimida, en agresividad pasiva o en dolencias psicosomáticas. Imaginen una olla a presión a la que le han soldado todas las válvulas de escape. Tarde o temprano, explotará. De igual forma, quien suprime constantemente sus sentimientos corre el riesgo de desmoronarse o estallar, haciendo daño a sí mismo y a quienes lo rodean. Esto no es fortaleza, es una auténtica bomba de tiempo. El verdadero estoico observa la emoción, como si fuera una nube pasajera en el cielo, evitando que lo domine, pero jamás negando su existencia. De la primera trampa surge, sin apenas darnos cuenta, la segunda: el distanciamiento emocional de nuestros seres queridos. Imaginen esta escena. Tu pareja llega a casa destrozada por un mal día en el trabajo. Lo que busca en ti es apoyo, compasión, afecto. Y tú, actuando como el estoico auténtico, le sueltas. Es un evento externo, está fuera de tu control. No permitas que eso perturbe tu paz. Técnicamente, quizá tengas razón desde la óptica de un estoicismo simplificado. Pero, humanamente hablando, acabas de levantar una pared inmensa entre los dos. Le has negado empatía, solidaridad, todo aquello que nos hace humanos y construye lazos profundos. Cuando tu felicidad pasa a ser para tu pareja un indiferente preferido y su dolor se reduce a una mera impresión, la relación empieza a marchitarse.
La gente deja de compartir sus secretos contigo, porque saben que se toparán con una fría racionalidad en lugar de una respuesta sincera y viva. Podrás convertirte en una máquina perfecta para resolver problemas, pero te encontrarás sumido en la más absoluta soledad. El estoicismo, en su peor manifestación, te enseña a construir una fortaleza interna, pero se le olvida advertir que esa fortaleza puede convertirse en una prisión sin salida hacia el resto de la humanidad. El tercer peligro que enfrentamos es el desarrollo de la pasividad y el fatalismo. La famosa dicotomía del control. Concéntrate en lo que puedes controlar y acepta lo que no puedes. Es un arma de doble filo. Por un lado, nos ayuda a no malgastar nuestra energía en nimiedades. Por otro, puede convertirse en la excusa perfecta para la inacción. ¿Para qué voy a intentar cambiar algo en la empresa si la directiva va a tomar su decisión de todos modos? Eso está fuera de mi control. ¿Para qué luchar contra la injusticia si es solo una parte inherente del orden mundial? La persona deja de ser un agente activo y se transforma en un observador pasivo. Se resigna ante situaciones que en realidad no debería aceptar. En lugar de intentar expandir su zona de influencia, la reduce voluntariamente al mínimo. Esto inevitablemente lleva al estancamiento. Las ambiciones se apagan, y el deseo de cambiar el mundo para mejor simplemente desaparece. Solo queda una aceptación silenciosa de todo lo que sucede. Pero, ¿acaso Séneca, consejero del emperador, o Marco Aurelio, quien gobernó un vasto imperio, fueron personas pasivas? No, ellos actuaron. Y sin embargo, el pop-estoicismo moderno a menudo fomenta precisamente la apatía bajo la apariencia de sabiduría. El cuarto punto es el riesgo de perder la alegría de vivir. Los estoicos nos enseñan a prepararnos para las pérdidas, la práctica de la premeditatio malorum. Es decir, anticipar lo peor. Busca fortalecernos ante la adversidad. Visualizas perder tu empleo, separarte de un ser querido o enfrentar una enfermedad. La idea es que, cuando el golpe llegue, ya estés preparado. Pero ¿qué pasa si nos excedemos? Al concentrarnos constantemente en posibles escenarios negativos, corremos el riesgo de dejar de valorar lo que tenemos en el presente. En lugar de disfrutar el encuentro con un amigo, piensas, algún día podríamos discutir o él podría morir. En lugar de celebrar un éxito, te dices, esto es temporal. Pronto todo puede desmoronarse. La alegría, el entusiasmo, el éxtasis, todas esas emociones positivas y vibrantes empiezan a parecer peligrosas, porque temes el dolor de la decepción que podría seguirlas. El resultado es que la vida se vuelve insípida y descolorida. No sufres intensamente, pero tampoco disfrutas de verdad. Simplemente existes en una zona gris de indiferencia emocional, que erróneamente confundes con serenidad. Y es que la vida es todo el espectro emocional. Y privarse de su parte positiva por una supuesta seguridad es un trato muy, muy cuestionable. La quinta amenaza oculta es caer en la soberbia y el juicio constante. Quien empieza a practicar el estoicismo a menudo desarrolla una sensación de superioridad. Observa a aquellos que reaccionan de manera desmedida, que se angustian por pequeñeces, y se dice a sí mismo, pobrecitos, son esclavos de sus pasiones. No se dan cuenta de que todo esto es algo externo, algo indiferente. Aparece un sutil, y a veces no tan sutil, sentimiento de superioridad o altivez. Empieza a dar lecciones a los demás, a ofrecer consejos que nadie le pidió y a condenar su comportamiento antiestoico. Esto inevitablemente lleva al aislamiento social. A nadie le gusta sentirse menospreciado. A nadie le agrada compartir tiempo con alguien que mira al resto por encima del hombro. En lugar de ganarse el respeto por su imperturbabilidad, este tipo de tano estoico solo genera fastidio e irritación. Olvida el principio fundamental, la empatía. No intenta comprender la razón detrás de la reacción del otro, ni lo que se esconde tras sus emociones. Simplemente se limita a poner la etiqueta de irracionalidad.
La ironía es que el estoicismo, en sí mismo, llama a la humildad y al trabajo interior, no a juzgar a los demás. Pero la soberbia es una pasión poderosa y se disfraza fácilmente de virtud filosófica. El sexto punto negativo, y este puede que te sorprenda, es la negligencia de la salud física. Los estoicos enseñan que el dolor es solo una impresión, y que nuestra actitud hacia él es mucho más importante que el dolor en sí mismo. El cuerpo es perecedero, el espíritu es eterno. En teoría, esto ayuda a soportar el malestar, pero en la práctica puede llevar a ignorar señales vitales que nos envía el organismo. ¿Te duele algo? Es solo una sensación, estoy por encima de eso. Sientes fatiga crónica. Es una debilidad que debo superar con fuerza de voluntad. La persona deja de escuchar a su propio cuerpo. Puede pasar por alto los primeros síntomas de una enfermedad grave, llevarse al agotamiento o el burnout, e ignorar la necesidad de descanso y de una nutrición adecuada. Trata a su cuerpo como un burro testarudo al que hay que azuzar, en lugar de verlo como un compañero leal al que hay que cuidar. Por cierto, los grandes estoicos no abogaban por el autocastigo. Séneca, por ejemplo, escribió extensamente sobre la importancia de la moderación y el autocuidado. Pero la interpretación moderna a menudo cae en el extremo. Supera el dolor, ignora el malestar, lo que, a la larga, puede tener consecuencias muy graves para la salud. La séptima trampa es la autosuficiencia tóxica. El estoicismo, por supuesto, valora el pilar interno y la independencia de las circunstancias externas. Esto es una idea maravillosa, pero cuando se lleva al extremo, al absurdo, se transforma en un rechazo absoluto a pedir ayuda. La mentalidad que se forma es: tengo que resolver esto solo. Pedir ayuda es simplemente admitir debilidad y dependencia. Cuando esta persona se enfrentan a un desafío serio, ya sea una crisis financiera, una depresión profunda o conflictos de pareja, se aísla. No comparte su carga emocional con sus amigos, no busca la ayuda de un terapeuta y jamás le pide apoyo a su propia familia. Intenta en solitario sacarse de ese pozo o fango, y lo que suele ocurrir es que se hunde todavía más profundo. Somos fundamentalmente seres sociales. La necesidad de apoyo y la ayuda mutua es una necesidad evolutiva. Está grabada en nuestro ADN. Negarse a aceptar esto es ir directamente en contra de nuestra propia naturaleza. Saber cuándo pedir ayuda no es, en absoluto, una señal de debilidad. Es una demostración clara de sabiduría y de gran fortaleza. La verdadera autosuficiencia no consiste en jamás necesitar a nadie, sino en ser capaz de forjar relaciones sanas, relaciones interdependientes, en las que te sientas cómodo tanto ofreciendo ayuda como, crucialmente, recibiéndola. El octavo peligro, y uno especialmente relevante en la época actual, es la justificación de la injusticia social. Cuando la idea estoica de aceptar lo que no podemos cambiar se aplica a los problemas de la sociedad, el resultado es un cóctel muy peligroso. Sí, hay corrupción, pobreza y discriminación en el mundo, pero yo no puedo controlarlo. Mi deber es mantener la calma interior y ser virtuoso en mis pequeñas acciones. Esta es una filosofía que convierte a la persona en un individuo funcional para cualquier tiranía. En lugar de luchar por sus derechos y los de los demás, el individuo opta por la emigración interna. Se aísla de la política, de los movimientos sociales, de todo aquello que pueda perturbar su paz mental. Pero es realmente una virtud observar tranquilamente el sufrimiento ajeno, consolándose con la idea de que esto es externo. Este enfoque contradice la esencia del cosmopolitismo estoico, que establece que todos somos ciudadanos de un mismo mundo, y por lo tanto, somos responsables los unos de los otros. Ignorar la injusticia bajo el disfraz de la calma filosófica no es sabiduría, es más bien complicidad por omisión. El noveno escollo es el autoengaño intelectual. El estoicismo es una filosofía sumamente racional. Nos invita a analizar nuestros pensamientos, a detectar errores lógicos y a sustituir los juicios irracionales por aquellos que son racionales.
Pero nuestra mente es una maestra en la creación de ilusiones. El ser humano puede convencerse de absolutamente cualquier cosa. Imaginemos, por ejemplo, que alguien teme hablar en público. En lugar de reconocer su miedo y trabajar en él, se dice a sí mismo: la opinión de la multitud es una cosa indiferente. No me importa lo que piensen. Esta persona no ha superado el miedo. Simplemente ha encontrado una bonita justificación filosófica para no tener que hacer nada. O bien, envidia el éxito de un colega. En lugar de admitir ese sentimiento y entender la raíz de esa envidia, razona: la riqueza y la fama son cosas externas. No conducen a la verdadera felicidad. De nuevo, esto no es trabajar con la emoción, sino enmascararla bajo pretextos nobles. Al final, la persona no se vuelve más sabia, solo aprende a mentirse a sí misma de forma virtuosa, utilizando la terminología estoica como una coartada para ocultar sus debilidades y sus miedos. El 10º obstáculo es la parálisis del perfeccionista. El ideal al que aspira todo estoico es convertirse en un sabio, como Sócrates o Zenón. Aspira a ser completamente racional, imperturbable y virtuoso, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero este es un ideal inalcanzable. Somos humanos, no dioses. Cometemos errores, tenemos recaídas y nos dejamos llevar por las emociones. Y aquí es donde el perfeccionista cae en la trampa. Tras cada reacción no estoica, una explosión de rabia o un ataque de desánimo, empieza a autoflagelarse. Soy un mal estoico, soy un fracasado, nunca alcanzaré la sabiduría. En lugar de mostrar compasión hacia sí mismo, aprender de la equivocación y seguir adelante, se hunde en la miseria y la autocrítica. Esto crea un círculo vicioso. Cuanto más se esfuerza por ser perfecto, más a menudo falla y más intensamente se odia a sí mismo. Al final, la filosofía que estaba destinada a traerle paz mental se convierte en una fuente de estrés constante e insatisfacción personal. La ironía es que los estoicos, precisamente, enseñaban a ser indulgentes con las debilidades humanas, incluidas las propias. El 11º peligro se esconde en una comprensión errónea de la apatía. En el lenguaje contemporáneo, este término es un sinónimo directo de indiferencia, de letargo o de la absoluta falta de interés por la vida. Sin embargo, para los estoicos de la antigüedad, la apatheia significaba otra cosa. Era un estado de liberación del pathos, de aquellas pasiones irracionales y enfermizas, como la ira, el temor o la envidia. Esto no implicaba en absoluto renunciar a todo sentimiento. Los estoicos reconocían la existencia de las eupateiai, emociones virtuosas y racionales, tales como la alegría derivada de la virtud, la prudencia fundamentada en el juicio y la voluntad de realizar buenas acciones. Pero el pop estoico moderno suele confundir trágicamente estos conceptos. Él aspira a la apatía en su sentido coloquial. Desea convertirse en una persona a la que nada la afecte, nada la perturbe. Quiere ser una roca emocional. El resultado es que, como ya mencionamos, pierde no solo las vivencias negativas, sino también las positivas. No alcanza la serena imperturbabilidad del sabio, sino un banal agotamiento emocional, burnout, que erróneamente acepta como el pináculo del desarrollo filosófico. Esta es una diferencia muy sutil, pero de importancia crítica, cuya incomprensión conduce directamente al estancamiento. El 12º aspecto es el riesgo de quedarse anclado en el pasado. El estoicismo se centra mucho en la aceptación. Lo que pasó, ya pasó. Está fuera de tu control. No tiene sentido lamentarse por ello. Este es un consejo muy útil para no obsesionarse con los pequeños fracasos cotidianos. Pero cuando se trata de traumas psicológicos graves, este enfoque puede ser perjudicial. Simplemente decirse a uno mismo, acéptalo y sigue adelante, no funciona. El trauma no es solo un recuerdo, es una herida en la psique que afecta al presente. Requiere no una simple aceptación, sino una elaboración profunda, a menudo con la ayuda de un especialista. Intentar estoicizar el trauma, es decir,
devaluarlo intelectualmente y forzarse a aceptarlo, puede llevar a que sea simplemente reprimido en el subconsciente. Desde allí, continuará afectando tu vida, pero de forma implícita, a través de la ansiedad, la depresión o problemas en tus relaciones. Ignorar el pasado bajo el pretexto de la aceptación estoica es como poner una tirita sobre una herida profunda e infectada. Por fuera, todo parece estar bien, pero por dentro el proceso destructivo sigue su curso. La trampa número 13 consiste en negar la importancia de los bienes externos. Los estoicos llaman a la salud, la riqueza y la buena reputación cosas indiferentes preferibles. Es decir, es mejor tenerlas que no tenerlas, pero nuestra felicidad no depende de ellas. La verdadera felicidad reside solo en la virtud. Esta es una idea hermosa, pero en la vida real puede generar serios problemas. Una persona demasiado inmersa en esta filosofía puede dejar de esforzarse por mejorar sus condiciones de vida. Podría pensar, ¿para qué voy a pedir un aumento? El dinero es indiferente. O, ¿para qué ir al médico? La salud es algo externo. Puede justificar su pobreza o su falta de estabilidad recurriendo a una alta filosofía. Pero seamos honestos. Es muy difícil practicar la virtud y mantener la calma cuando no tienes cómo alimentar a tus hijos o cuando sufres de un dolor crónico. Un nivel básico de comodidad y seguridad no es un lujo, sino una condición necesaria para el funcionamiento normal. Y esto incluye la reflexión filosófica. La negación total del valor de los bienes externos es el destino exclusivo de los santos o de los hipócritas. Para la mayoría de la gente, este es simplemente un enfoque poco realista e incluso perjudicial. El 14º peligro es la devaluación de la intuición y la creatividad. El estoicismo es el reino absoluto del logos, de la razón pura. Por lo tanto, todo debe ser sometido a un riguroso análisis lógico. Los destellos intuitivos, los repentinos arrebatos de inspiración, las respuestas emocionales al arte, todo esto es visto con recelo, como algo inherentemente irracional. La persona que sigue este camino corre el riesgo de convertirse en un ser seco y aburrido, en una calculadora andante. Deja de confiar en su voz interior, esa que a menudo sugiere las soluciones correctas mucho más rápido que el análisis lógico más sofisticado. Puede perder la capacidad de disfrutar de la poesía, la música o la pintura, simplemente porque no puede explicar racionalmente por qué son valiosas. Las personas creativas que intentan vivir bajo estrictos cánones estoicos pueden enfrentarse a un bloqueo, a una crisis de creatividad. Esto se debe a que el arte se nutre de la emoción, la espontaneidad y la irracionalidad. Justo aquello que el estoicismo intenta someter a un control férreo. Una vida despojada de intuición y creatividad se vuelve plana y unidimensional. No somos solo seres pensantes, también somos seres sintientes e intuitivos. Recortar estas partes de nosotros mismos es, en esencia, empobrecer nuestra propia naturaleza. El 15º punto quizás genere controversia, pero es fundamental. Se trata de la subestimación de los problemas de carácter sistémico. El estoicismo es profundamente individualista. Se centra en lo que una persona puede hacer por su bienestar personal. La máxima de «cambia tu actitud y cambiarás tu vida» funciona maravillosamente a escala personal o micra. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a desafíos de carácter sistémico, pensemos en la desigualdad económica, la pésima calidad ambiental o un sistema de salud fallido. Un simple cambio de actitud se queda corto. Si alguien necesita 3 trabajos para sobrevivir, el consejo de «simplemente cambia tu actitud ante la pobreza» resulta casi un insulto. Si una ciudad entera se asfixia bajo el smog, la meditación sobre aceptar el aire sucio no va a limpiar nuestros pulmones. El estoicismo, al menos en su versión más popular, a menudo pasa por alto que las condiciones externas tienen un impacto decisivo. Traslada toda la responsabilidad al individuo, eximiendo de culpa al sistema. Esto puede provocar que las personas dejen de exigir cambios reales a gobiernos y corporaciones, atrincherándose en su
ciudadela interior, mientras el mundo exterior se desmorona. Al final, es una filosofía muy conveniente para quienes prefieren no hacer nada por cambiar la sociedad. La 16ª trampa reside en la complejidad y las contradicciones de las fuentes primarias. Muchos de los adeptos modernos del estoicismo no leen directamente las obras de Marco Aurelio o Epicteto, sino resúmenes y reinterpretaciones en libros populares o blogs. Y esto, como se suele decir, son dos cosas muy distintas. Los textos originales son complejos. Fueron redactados en un contexto cultural e histórico totalmente distinto al nuestro. Contienen pasajes que hoy podrían resultar extraños o, incluso, crueles. Por ejemplo, las disertaciones sobre la esclavitud o la visión del suicidio como una salida digna. Sin una comprensión profunda del contexto, es muy fácil sacar de las obras una cita conveniente y erigir toda una filosofía personal a partir de ella, ignorando el resto del material. Es más, los propios estoicos a menudo debatían entre sí y mantenían puntos de vista distintos sobre muchos temas. El estoicismo no es una doctrina monolítica, sino una tradición filosófica viva. Intentar reducirla a un conjunto de 5 o 10 reglas sencillas es mutilarla y privarla de toda su profundidad. Y el seguimiento de estas normas tan simplificadas, como ya hemos comprobado, puede acarrear más perjuicios que beneficios. El peligro número 17 es la mala interpretación de la virtud. Para los estoicos, la virtud es el único bien verdadero. Pero, ¿qué es exactamente la virtud? Ellos la definían a través de 4 cualidades cardinales: sabiduría, justicia, coraje y templanza. El problema es que, en el mundo moderno, estas nociones pueden interpretarse de maneras muy distintas. ¿Qué es la justicia? Para algunos es igualdad de oportunidades para todos. Para otros, es simplemente la ley del más fuerte. ¿Y qué es el coraje? Para unos significa ir a la guerra, mientras que para otros es negarse a la violencia. Sin una brújula moral clara, provista por la cultura, la religión o nuestra propia conciencia, el concepto de vivir virtuosamente se vuelve terriblemente vago. Una persona puede cometer actos cuestionables, justificándolos con una interpretación muy personal y conveniente de la virtud estoica. Por ejemplo, un líder despiadado podría considerar su comportamiento como una manifestación de coraje y justicia, simplemente porque dice la verdad a la cara y exige el máximo rendimiento a todo el mundo. La filosofía se convierte entonces en una fachada para encubrir nuestras propias deficiencias. El punto número 18. El riesgo de volverse aburrido y completamente predecible. Una persona que intenta pasar todas sus reacciones por el filtro de la razón, que busca la imperturbabilidad y evita las emociones fuertes, puede convertirse en un compañero y una pareja increíblemente sosa e insípida. En él no hay espontaneidad, no hay chispa, no hay arranques inesperados. Todas sus reacciones están calculadas y son racionales. Uno puede sentirse seguro con esa persona, pero rara vez será divertido. No contará un chiste tonto, no se embarcará en una aventura, ni se pondrá a bailar bajo la lluvia. Es un código de conducta andante. Las relaciones con una persona así pueden parecerse más a una asociación de negocios que a una unión viva y vibrante. Amamos a las personas no solo por su fiabilidad y racionalidad, sino también por sus debilidades, por sus rarezas, por su capacidad de sorprender. El estoicismo excesivo puede despojar a la persona de estas cualidades, convirtiéndola en un mecanismo que funciona a la perfección, pero que carece de alma. ¿Y quién querría construir su vida con un robot, por muy virtuoso que sea? La 19ª trampa es la falta de rituales y de comunidad. La mayoría de los sistemas filosóficos y espirituales ofrecen a sus seguidores no solo un cuerpo de ideas, sino también prácticas concretas, rituales, y lo más importante, un sentido de pertenencia a una comunidad de afines. Esto es un soporte emocional y práctico muy potente. El estoicismo, particularmente en su variante contemporánea de hágalo usted mismo, carece de esto. La persona queda sola, a solas con los libros y sus propios pensamientos.
No cuenta con un mentor con quien debatir los puntos complejos. Tampoco dispone de una comunidad que lo sostenga en los momentos de crisis. Todas las prácticas, como llevar un diario o la meditación, se realizan en total soledad. Esto exige una autodisciplina y una conciencia enormes, cualidades que muy pocas personas tienen. Sin ese apoyo externo y sin retroalimentación, es muy sencillo desviarse del camino, interpretar erróneamente una idea o caer en una de las trampas que ya hemos mencionado. Se puede pasar años practicando algo que uno cree que es estoicismo, cuando en realidad solo está exacerbando sus problemas. Y por último, la 20ª y la más crucial de todas. El estoicismo puede convertirse en un sustituto de la psicoterapia profesional. Una persona que sufre de depresión, un trastorno de ansiedad o las secuelas de un trauma, lee que el estoicismo le ayudará a tomar control de sus emociones y decide que ha encontrado su salvación. Comienza a aplicar técnicas estoicas, pero su estado no mejora, o peor aún, empeora. ¿Por qué? Porque la filosofía no es medicina. El estoicismo es un complemento maravilloso para una mente sana. Puede ayudar a gestionar el estrés cotidiano, pero no está diseñado para tratar condiciones clínicas. Los problemas psicológicos graves requieren la ayuda de un profesional, un psicoterapeuta o un psiquiatra, alguien que pueda establecer el diagnóstico correcto y prescribir un tratamiento adecuado. Intentar curar la depresión con citas de Marco Aurelio es como tratar una fractura con una hoja de llantén. Esto no solo es ineficaz, sino también peligroso, porque la persona pierde un tiempo precioso que podría haber dedicado a un tratamiento real. El estoicismo es una herramienta para el espíritu, pero no un bisturí para el alma enferma. Y bien, ¿a qué conclusión llegamos finalmente? El estoicismo, ese que a menudo se vende como la píldora mágica contra todas las adversidades de la vida, es en realidad una herramienta poderosa y compleja, y hay que usarla con muchísima cautela. Hemos analizado 20 de sus peligros potenciales, desde la supresión emocional y el aislamiento social, hasta la justificación de la inacción y la negligencia de nuestra propia salud. El giro más importante, la clave aquí, es que ninguno de estos riesgos es culpa de la filosofía en sí. Son culpa de su simplificación excesiva, de su vulgarización y de su mala aplicación. El estoicismo no busca que te conviertas en un robot insensible. Busca que te conviertas en tu mejor versión, una persona sabia, valiente y, sobre todo, compasiva. Pero el camino hacia ese ideal no pasa por el seguimiento ciego de frases y citas, sino a través de la reflexión profunda, el autoanálisis y, lo crucial, la humanidad. No conviertas la filosofía en una jaula mental, en una simple dogma. Úsala como un compás que te guíe, pero nunca olvides mirar las estrellas y, por supuesto, escuchar a tu corazón. Gracias por quedarte y ver este video hasta el final. Si te ha hecho reflexionar, por favor, déjanos un me gusta y suscríbete al canal. Y ahora, la pregunta principal para ti. ¿Cuál de todos estos peligros del estoicismo te ha parecido el más real o el más actual? O tal vez, ¿discrepas categóricamente de mi crítica? Deja tu opinión en los comentarios. Hagamos un debate de verdad,